Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a empezar la unidad didáctica 3 que hemos titulado Lo que ocurre entre el frío y el calor. Y esto básicamente hace referencia al clima. Pero como no solo vamos a ver el clima, sino que también he querido añadir, al tener relación los medios naturales, es decir, la fauna y la flora de cada tipo de clima, por eso lo he querido llamar lo que ocurre entre el frío y el calor. Y además que entre el frío y el calor pues hay muchas variedades de clima templado, ¿no? La frase de nuestra unidad la dice Greta Thunberg y dice: estoy aquí para decirles que nuestro hogar está ardiendo. Me parece una buena frase y además me parece un buen ejemplo. No es una chica que, bueno, que es bastante joven, que lleva por abanderado el movimiento del medio ambiente, ¿no? Y lo inusual es eso, ¿no? Su edad. Entonces, además tiene Asperger, entonces me parece un gran ejemplo a seguir porque ya aparte del tema de polémica que puede tener esta muchacha actualmente alrededor, es que me parece un ejemplo joven con una diversidad a la que hay que reconocerle que algo está cambiando en muchas mentalidades, ¿no? Entonces, para que la gente se dé cuenta de que no hay barreras para poder pararte, ni de edad, ni de algún tipo de diversidad. Y encima, sinceramente, está haciendo algo que no es político, o sea, es el mundo. Está hablando de nuestra casa, está hablando de cómo tenemos que cuidar nuestro planeta. Entonces no está haciendo nada malo al hacer su enfoque en el medio ambiente, entonces me parece genial. Y me parece genial que una niña, que bueno, que ya creo que tiene actualmente creo que tiene sus 17 18 años, pero bueno, que ya no es tan chica, pero que me parece genial, ¿no? Que una persona joven sea la que nos tenga que decir a nosotros los más mayores que, que viene aquí para decirnos que nuestro hogar se está quemando, ¿no? Esta unidad está dividida en 5 lecciones. La primera es una introducción a la que no le he puesto ningún nombre porque es tan ambigua que no me daba para titularla de ninguna manera. La segunda, la tercera y la cuarta es clima cálido, clima templado, clima frío. Y la quinta, vamos a hablar sobre fenómenos atmosféricos, medio ambiente, el medio natural, pero el humano, ¿no? Todo lo que hacemos en contra de este medio. Pero bueno, ya centrado en esta primera lección, que es esta introducción que no tiene ningún nombre porque es súper ambigua. Vamos a empezar por hablar de la atmósfera. Después de esta atmósfera ya entraremos de lleno a lo más importante del tema, ¿no? Que es el tiempo y que es el clima, las diferencias, ¿no? Y ya el clima tiene unos diversos elementos y los describiremos. Después de hablar de estos elementos del clima, brevemente hablaremos qué es el medio natural para cuando en los siguientes temas hablemos del clima junto con su medio no nos suene raro. La atmósfera ha salido ya en bastantes temas, la conocemos muchísimo, voy a hablar de ella bastante rápido. Como ya sabemos y lo hemos dicho ya, creo que ha salido en la unidad 1 y en la unidad 2. Volvemos a decir, es esa capa de gases que envuelve a la Tierra, que nos protege. Aquí meto más datos, ¿no? Porque al ser ya el apartado más importante que le dedicamos, ¿no? Que es el que hace posible el desarrollo de la vida, que son miles de kilómetros de espesor. Está formado por oxígeno, nitrógeno, también de argón, como dice la canción de Mecano, de dióxido de carbono, de hidrógeno, de ozono, de metano, de vapor de agua, etcétera, etcétera. Todo este conjunto es lo que nosotros conocemos como el aire, ¿vale? Lo resumimos en el aire. Y bueno, y como decía antes, ¿no? Hemos hablado de que nos protege de los rayos peligrosos, pero también a provocar que las temperaturas se regulen. Y bueno, y ya aquí os hablo de las capas, que ya la habréis dicho en otros temas, ¿no? Pero bueno, la volvemos a repetir, ¿no? La troposfera, donde nosotros vivimos, ¿no? Donde nosotros respiramos, es la capa más pegada a la superficie de la Tierra, es la nuestra. Está formada mayormente por oxígeno y por vapor de agua. También se producen los fenómenos atmosféricos, ¿no? La lluvia, nieve, ya hablaremos después más adelante de las precipitaciones, pero sabemos lo que son. Y además retiene parte del calor. En la siguiente capa es la estratosfera, ¿no? Ya aquí ya hablamos de unos 20 kilómetros de altitud. Y en ella encontramos la capa de ozono casi como filtro entre la troposfera y esta estratosfera, ¿no? La capa de ozono es muy importante porque básicamente impide que los rayos del sol, que son perjudiciales para nuestra salud, no lleguen, ¿no? Y atraviesen esta capa y no lleguen a la Tierra. Aquí de curiosidad os comentaba, como probablemente sabéis,
pues ese conocido agujero de la capa de ozono, ¿no? Entonces, si la capa de ozono, un filtro que hace que los rayos del sol perjudiciales no entren, pues provoca, si hay un agujero, ¿no?, que entren. Y esto, aparte de que es un proceso también natural, ¿no?, ese agujero, ¿no? Porque aquí, si veis, en 1979, ¿no?, ese agujero no es tampoco súper gigante, pero la actividad humana ha provocado, ¿no?, que ese agujero pase a lo que vemos aquí en 2008, ¿no? En el 2000 fue su auge de este agujero, ¿no? Ya han pasado 8 años y aún así ya el agujero parece bastante grande. Y este agujero pues se encuentra, como podéis ver, en la Antártida, ¿no? Y afecta también a zonas cercanas como por ejemplo Australia. A día de hoy, cuando grabo el vídeo, esta es la imagen más reciente del agujero de la capa de ozono y podéis ver aquí, ¿no?, como a 21 de abril de 2020 está bastante reducida. Entonces eso tiene que ver con la última reflexión que hago aquí al final de esta curiosidad, ¿no? Es que si hemos podido solventar un problema climático, pues podremos solventar muchos más juntos en un futuro unidos, ¿no? Ya para acabar, tenemos la mesosfera, ¿no?, en la que se produce una bajada increíble de las temperaturas, llegando incluso a menos 90 grados Celsius. La termosfera, que produce lo contrario, llegan las temperaturas a una barbaridad, casi alrededor de 1000 grados. Y ya por último ya la exosfera, ¿no?, que es la última capa, sin añadir mucho más. Ya entramos al segundo apartado, ¿no? Vamos a ver la diferencia de lo que nosotros llamamos el tiempo, ¿no? Lo que vemos en la tele y lo que es el clima, nuestro clima, ¿no?, por ejemplo. Bueno, básicamente la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Os la digo aquí, ¿no? El tiempo es el estado de la atmósfera, pero en un lugar y en un momento concreto, ¿vale? O sea, el tiempo que hace actualmente en Málaga es soleado. El clima, por otro lado, es exactamente lo mismo, el estado de la atmósfera en un lugar concreto, pero su tiempo no es el actual, sino tenemos un espacio de tiempo más amplio. Normalmente son unos 10 años. Entonces, ¿veis la diferencia, no? El tiempo de hoy es soleado. El clima en Málaga no es el de hoy, sino es el de todo un gran periodo de tiempo. ¿Y por qué por qué es el clima en algún lugar diferente a otro? Eso se debe a unos elementos que a su vez están regulados por unos factores, ¿no? No os agobiéis porque ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Los elementos del clima son la temperatura, las precipitaciones, el viento y la presión atmosférica. Y sus factores son la latitud, la altitud, la cercanía al mar, las corrientes marinas y otras muchas más, pero aquí os solo he querido poner las 4 más, las que yo considero más importantes. Antes de entrar de lleno ya en los elementos del clima, así rápidamente comentar meteorología, la ciencia que estudia el tiempo atmosférico, y la climatología, la ciencia que estudia el clima, analiza estos factores, estos elementos y a la vez estudia los diferentes climas que hay en la Tierra, porque como sabemos no hay el mismo clima en España, en Málaga, que en el que hay incluso en el norte de España, o lo que ocurre en el Ecuador, o lo que ocurre en el este, lo que ocurre en el oeste y lo que ocurre en el norte, ¿no? Entonces vamos a comenzar ya finalmente desglosando estos elementos del clima, que hacen a todos los climas no únicos y diferentes con respecto a otros. Pues vamos a hablar entonces de estos elementos más detenidamente. Vamos a comenzar por la temperatura, que yo creo que es algo más fácil y que además pues todos más o menos lo conocemos, ¿no? Básicamente, ¿no?, esa cantidad de calor que contiene el aire, ¿no? El instrumento con el que se mide es el termómetro y se expresa en grados centígrados. Esto ya lo había comentado en la unidad anterior. Ya me había dicho que los grados centígrados son los que usamos nosotros, pero en otros sitios, como por ejemplo en América, se usan los grados Celsius, ¿no? En los mapas se representan con isotermas. Iso significa línea, ¿no? Entonces, siempre que veáis iso no sé qué, iso no sé cuánto, ¿no?, es que básicamente es la unión de puntos a través de una línea, ¿no? Esa unión de puntos, ¿no?, pues como digo, representa la misma temperatura, ¿no? Aquí os he puesto una imagen, ¿no?, de las temperaturas del mundo con esas isotermas, pero bueno, para que lo entendáis mejor, he dibujado aquí España, ¿no? Entonces, las isotermas, ¿no? Aquí veis unos puntos, ¿no?, que yo lo he representado con los números. Entonces, básicamente, las isotermas lo que se encargan es de rodear estos puntos, ¿no? Entonces, alrededor de esta zona, como veis, pues hay 20 grados, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Aquí uniríamos los 25, ¿no? Y aquí tendríamos, ¿no?, la zona de 15.
Entonces, estos son los puntos, ¿no? Y yo me he encargado de rodearlos, ¿no? Con esas isotermas. Podéis haceros una idea más o menos, ¿no? Pues esto mismo es lo que veis aquí representado. Aquí más o menos no hay como hay una misma franja, ¿no? Las franjas son más o menos horizontales, por así decirlo. Eso es por las diferentes zonas climáticas de la Tierra. ¿Y esto por qué se debe? Porque este elemento está condicionado por varios factores, ¿no? Uno de los factores que le influyen es la latitud, que ya la hemos visto en la unidad didáctica anterior. Entonces, como ya sabemos, en el Ecuador la temperatura es mayor porque los rayos solares no llegan más directos y a medida que vamos ascendiendo en latitud, los rayos dejan de ser directos a ser más oblicuos, ¿no? Por eso en el Ecuador, en la latitud central, hace mucha calor y en las latitudes extremas, a los 90, los polos, al llegar los rayos más oblicuos, llegan pues con menos cantidad de calor. Entonces, eso provoca que la Tierra se divida en varias zonas climáticas, ¿no? 5 en total, os las vengo a señalar aquí. Una zona cálida o zona tropical, ¿no? Que es esta roja que veis aquí, ¿no? Donde los rayos al llegar de forma directa, esa zona pues no es más de calor. Sus límites son los trópicos de Cáncer y de Capricornio, ¿no? El de Cáncer en el norte y el de Capricornio en el sur. Aquí la duración del día y de la noche es igual y no hay diferencias de estaciones, ¿no? Es más o menos siempre a la misma temperatura, siempre. La temperatura media anual, o sea, si cogemos todas las temperaturas de un año y las dividimos entre 12, pues más o menos es igual, ¿no? Por esta poca diferencia y es más o menos superior a los 20 grados la cantidad esta que nos da la temperatura media anual. A partir de ahora ya nos separamos del Ecuador, entonces siempre vamos a tener 2 y 2 de cada, ¿no? 2 zonas templadas, una al norte y otra al sur del Ecuador, ¿no? Son estas dos que veis aquí, ¿no? Es donde nos encontramos nosotros. Sus límites, los trópicos, ¿no? Y los círculos polares. Es decir, desde la latitud 30 a la 60. Aquí los rayos no llegan tan directos, llegan un poco más oblicuos, pero todavía no es esa oblicuidad tan extrema, ¿no? Que ocurre en los polos. Entonces aquí la temperatura media es entre los 0 y 20, ¿no? Porque hay más diferencias de temperatura. Depende si está más cerca del trópico o del círculo polar. Y aquí sí se ven mejor las estaciones del año, ¿no? Lo contrario que en la zona fría, que va desde ese círculo polar ártico hasta la latitud última, hasta la latitud final, o sea, 90. Y aquí, pues, al llegar apenas los rayos, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? En 6 meses de noche extrema y 6 meses de sol. Que aunque incluso haya sol, como sabemos, los rayos llegan tan oblicuos, tan difíciles, que la temperatura es muy baja. Entonces, su temperatura media anual no supera normalmente los 0 grados. Otro factor que regula las temperaturas, la altitud. Cuanto más alto estemos, más frío hace. ¿Por qué? Porque por cada 1000 metros a 1 kilómetro la temperatura baja 6 grados, ¿no? En las montañas hace más frío que, por ejemplo, yo aquí en la costa. Y esto me lleva a hablar de otro factor que es la proximidad del mar. Cuanto más cerca estás del mar, más humedad hay en el ambiente por este mar, que termorregula, es decir, que regula la temperatura de la zona. Se moderan, hay más humedad, hace más fresco normalmente, por eso he dicho que los veranos son húmedos y los inviernos son frescos, también húmedos, mientras que cuanto más en el interior de un continente esté, este efecto del mar llega más desgastado, además al pasar por montañas impide esta llegada, ¿no? Y otro factor que también tiene que ver con el mar, ¿no? Son las corrientes marinas. Que creo que ya una vez os comenté esto en los apuntes, hay corrientes cálidas y corrientes frías. Las corrientes cálidas, ¿no? Provocan el aumento de temperatura y las corrientes frías, pues lo contrario, ¿no? España, por ejemplo, se ve afectada por esta corriente que veis aquí que viene del mar del Caribe. Entonces las corrientes son cálidas, ¿no? Dejamos la temperatura para hablar de otro elemento del clima que es la presión atmosférica. La he colocado en segundo lugar porque es bastante importante para poder entender las demás. Presión atmosférica, ¿qué significa? Presión es como peso, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es básicamente el peso de la atmósfera sobre nosotros. Porque la atmósfera son muchos gases, ¿no? Como ya sabemos, pero los gases también pesan. Y un dato muy importante que tenéis que saber y aprenderos de memoria, porque es algo bastante importante y va a regular todo lo que vayamos diciendo a partir de ahora, es que el aire caliente es más ligero que el frío. Es decir, el aire frío pesa y el aire caliente no tanto como el frío.
Entonces, si tenemos aire caliente y aire frío, el caliente se pondrá arriba y el frío abajo. El frío, al pesar más, se colocará abajo y el caliente, al pesar menos, pues se colocará arriba. Pero bueno, me adelanto a lo que os voy a decir en un par de segundos. ¿Con qué instrumento se mide la presión atmosférica? Con el barómetro y se expresa en milibares. M-bar. En los mapas, con isobaras. Antes hemos visto las isotermas, ahora las isobaras. Básicamente lo mismo, líneas que unen puntos de la misma presión. Antes eran de la misma temperatura, ahora es de la misma presión. Esto suena fijo de cuando veáis alguna vez el tiempo. La media normal de la presión atmosférica es de 1013 milibares. Si superamos esta media, por lo tanto hablamos de que la presión es más alta, ¿no? Esto es conocido como anticiclón. En el mapa se coloca como una A, como veis aquí. Esto significa que el tiempo es estable y que por tanto está despejado de precipitaciones y de inestabilidad, de mal tiempo, ¿no? De esas lluvias. ¿Cómo se producen los anticiclones? Pues lo podéis ver aquí. El aire caliente asciende y el aire frío baja. El aire frío lo que pasa es que es seco. Entonces provoca que no haya lluvia, porque al estar ese aire frío seco no hay vapor de agua. Entonces no se producen precipitaciones. Por otro lado, si la presión es más baja de 1013, o sea, nos encontramos con una presión baja, bajas presiones, nos encontramos con una borrasca o también llamado depresión. Y en los mapas se representa con la B que veis aquí. ¿Esto qué provoca? Lo contrario a un anticiclón. Un tiempo inestable, es decir, que haya nubes y probablemente entonces precipitaciones. Si el aire frío es seco, el aire caliente es húmedo. Al subir este aire caliente húmedo, se enfría en ese proceso y provoca que caigan precipitaciones. Que es básicamente lo que podéis ver en esta imagen, ¿no? Los anticiclones, esas bajadas, el aire frío seco, y la borrasca es el ascenso de ese aire caliente húmedo que a medida que sube se enfría, ¿no? Y provoca que las temperaturas vayan cayendo. Las temperaturas, las precipitaciones. Algo que nos he puesto en los apuntes porque no lo considero del todo importante para que lo sepáis, pero bueno, lo comento, es que normalmente las borrascas y los anticiclones se producen, ¿no? En X lugares por X motivos. Pero hay algunos anticiclones y borrascas fijos en la Tierra, cerca de la zona de los trópicos. Que bueno, que ya esto nos servirá para la siguiente lección. Pero bueno, me lo comento para que lo sepáis. Entonces vamos a hablar de otro elemento del clima, que son estas precipitaciones, ¿no? Llueven en unos lugares más que en otros. Yo creo que también sabéis lo que es, ¿no? Y es la cantidad de agua que cae de la atmósfera a la superficie terrestre, ¿no? Pueden caer en forma de lluvia, de nieve, de granizo, que veremos en próximas lecciones que es el granizo, y también de agua-nieve, que básicamente es esa mezcla entre agua y nieve. Ya sabemos todo el proceso de la evaporación del agua, ya sabemos por qué se producen estas lluvias, ¿no? Así que esto lo paso rápido. La cantidad de las precipitaciones pues varían según pues, ¿no? Los factores de esto que hemos hablado, ¿no? De la altitud, cuanto más subimos, en una montaña llueve más que cerca del mar, ¿no? En las latitudes, lo veremos en la siguiente lección, la lejanía aproximada al mar, etcétera, etcétera. ¿Qué instrumento se usa para medir las precipitaciones? El pluviómetro, y se expresa en litros por metro cuadrado o milímetros. Y en los mapas por isoyetas. Lo mismo, líneas que unen la misma precipitación. Hay diferentes tipos de lluvia. Tenemos las lluvias convectivas o de convección. Se parece en cierta medida a lo que es un anticiclón, ¿no? Mira, al provocarse normalmente en zonas cálidas y en las templadas en verano, es porque el suelo se calienta, ¿no? Por esos rayos del sol, entonces el aire que hay ahí pasa a ser caliente, ¿no? Como ya sabemos, el aire caliente al pesar menos, al ser húmedo, asciende, entonces esa ascensión provoca que caigan las precipitaciones. Es lo que veis básicamente en esta imagen, ¿no? Los rayos del sol, ¿no? Provocan que ese aire se caliente, por eso lo veis rojo aquí al principio, entonces va cogiendo con esa subida un enfriamiento, ¿no? Y por eso después veis esas líneas más claritas, ¿no? Más azuladas en vez de rojas. Otro tipo de lluvia, la orográfica, y como ya sabéis, orográfico viene de relieve, también se llaman lluvias de relieve. ¿Por qué de relieve? Porque básicamente esto se provoca en zonas de montaña.
Y es básicamente lo mismo, tenemos un aire caliente húmedo que al llegar a una montaña choca y tiene que ascender, como veis en la imagen de aquí, ¿no? Choca por esa montaña, asciende y esa ascensión provoca lo mismo, se enfría y provoca, ¿no?, que esa nube se condense más y caigan las precipitaciones. Esto forma una peculiaridad, ¿no? Y es que en una cara de la montaña llueve más que en otra, ¿no? Entonces normalmente se ve una cara de montaña mucho más verde que otra. ¿En qué zona de la montaña va a llover más? Pues en la que da más cercana a la costa, ¿no? La que da más al continente, la que da la espalda al mar, pues va a ser esta la que va a tener menos vegetación. Y ya por último tenemos la lluvia frontal. Viene su nombre de frente, ¿vale? El frente es cuando se provoca la unión entre un aire caliente y un aire frío. Ya sabemos, el frío pesa más, entonces desciende y el aire caliente asciende. Entonces ocurre lo mismo, ese movimiento de ascensión del aire caliente húmedo provoca al ascender que se enfríe y caigan precipitaciones. Esto se da normalmente en las zonas templadas. Y es lo que veis aquí, ¿no? Como ese aire caliente, ¿no?, asciende, ¿no?, y provoca pues esas temperaturas y ese frente, ¿no?, esa mezcla del aire, esa lucha, ¿no?, entre el aire frío y el aire caliente, ¿no?, provocando que uno se superponga sobre otro. Y bueno, ya el último elemento del clima no es el viento. El viento, lo típico, es el aire en movimiento, hasta en rima, fácil de aprender. Y se desplaza el viento de forma horizontal, desde las altas presiones hasta las bajas presiones. Esto provoca que se equilibre las diferencias de presión atmosférica, ¿no?, al ir desde esa alta presión, ¿no?, hacia la baja. ¿Y por qué digo que pasa de un anticiclón a una borrasca? Me remito a esta foto que tenemos aquí, ¿no? El anticiclón baja. Entonces, esto que veis aquí es el viento que sale de ese anticiclón, ¿no?, que va buscando el espacio que ha dejado a su vez la borrasca al subir. ¿Lo veis que se cuela por ahí? Pues ese es el proceso, ¿no? El anticiclón provoca, ¿no?, unos vientos al descender y esos vientos van buscando el espacio que está dejando una borrasca al subir. ¿Qué instrumento mide la velocidad del viento? El anemómetro. Otro instrumento que se usa para el viento es la veleta, pero este simplemente nos indica la dirección. ¿Cómo se expresa el viento? Por metros por segundo o por kilómetros por hora. Este último es el más común, ¿no? Después el viento, normalmente cuando está en reposo, se conoce como calma. Nosotros sabemos que a veces no hay viento, ¿no? El aire no está siempre en movimiento. Después tenemos la brisa. Esto ya lo sabréis, es básico. Brisa es el viento suave y el vendaval es lo contrario, ¿no?, un viento muy fuerte. Igual que con las lluvias tenemos diferentes tipos de viento. Vamos a verlo. Los dominantes, ¿vale?, soplan en una misma dirección. Y un ejemplo de ellos son los vientos alisios. Y aquí os hablo de ellos. Los vientos alisios circulan por los trópicos de Cáncer y de Capricornio, es decir, latitud 30. Destacan más en verano. Básicamente, estos vientos alisios, ¿no?, como hemos dicho, soplan en una misma dirección, son conocidos, ¿no?, para usarse para desplazarse con rapidez. De hecho, antiguamente, si tú no pillabas un viento alisio y no ibas preparado, pues te podías incluso morir en medio de esa travesía. Además, como estos vientos pasan por los trópicos, ¿no?, pues normalmente cuando se iba hacia América, siempre se tendía a bajar hacia Canarias. Hablo de los transportes españoles, ¿no? Siempre se tendía a ir hacia Canarias para poder coger estos vientos alisios que nos impulsaban hacia América, haciendo el viaje ligeramente más corto gracias a estos vientos, ¿no? Pasamos a los vientos estacionales, que como dice la misma palabra de estacional, es que cambian según las diferentes estaciones, ¿no?, según diferentes momentos del año. Y un ejemplo es el monzón, ¿no? El monzón en verano viene del sur y al llegar al continente viene acumulando, ¿no?, pues ese agua del mar al que va arrastrando nuestros vientos y acaban descargándose en la tierra, ¿no? O sea, por lo tanto, ese viento del sur, ese viento de verano, viene cargado de agua, ¿no? Es húmedo. Pero por otro lado, hace el efecto al revés en invierno, ¿no? Viene del continente hacia el mar, entonces en el continente, como no hay agua, no hay como humedecerse, ¿no?, ese viento viene seco, entonces no produce esas precipitaciones y la temperatura es más seca, ¿no? Para que veáis, ¿no?, en esta imagen cómo los vientos que vienen del sur de verano
son de ese color azul, ¿no? Pues para representar que se cargan, ¿no? De ese agua, es húmedo, van a provocar precipitaciones cuando lleguen al continente. Y lo contrario con los de invierno, ¿no? Que son de ese color rojo, pero para simularnos esa sequedad, ¿no? Que trae del continente. Además, si veis, ¿no? Estas zonas más claras, ¿no? Es que encima es desértico, es un ambiente muy seco, ¿no? Entonces esa diferencia, ¿no? Cuando el monzón en verano provoca unas grandes precipitaciones, además son conocidos sus ciclones, mientras que en el invierno, ¿no? Pues pasa todo lo contrario, ¿no? No hay precipitaciones y es mucho más seco las temperaturas. También tenemos los vientos diarios, ¿no? Que básicamente, como dices, que cambian diariamente de dirección. Y un ejemplo son las brisas marinas, que soplan por la mañana del mar hacia la tierra y al contrario de noche, ¿no? De la tierra hacia el mar. En cierto modo se parece al monzón, pero mientras que el monzón es estacional porque un movimiento lo hace en verano y otro de vuelta en invierno, pues las brisas igual, pero en el mismo día y vuelve por la noche. Los locales, pues como la propia palabra dice, ¿no? En plan, no tienen una dirección regular, ¿no? Ni destacamos el levante, el poniente y el terral. Y yo, bueno, voy a hablar del terral porque es el mío, el de mi tierra. Y bueno, el terral se tendía a pensar que provenía de África, de ese desierto, ¿no? Y no es así, es un viento que proviene del norte, o sea, del interior de la península, es lo mismo que he dicho del monzón, proviene del continente, de una tierra, entonces proviene seco, ¿no? Entonces, además Málaga, al estar rodeada de montaña, ese aire seco al descender, pues se seca aún más, ¿no? Entonces provoca ese aumento de las temperaturas, ¿no? Que falte esa humedad. Se provoca normalmente en verano, también hay en invierno, ¿no? Pero lo notamos más en verano, ¿no? Y produce además riesgos de incendios. Un ejemplo por el que no viene del norte de África es porque básicamente entre África y España está el mar Mediterráneo, que es verdad que no hay una distancia muy grande para que una corriente se humedezca al pasar por el mar, pero sí que humedece un poco, ¿no? A ver, nosotros tenemos vientos de África que llegan secos, ¿no? Pero el mar Mediterráneo sirve un poco para humedecer, ¿no? Y para que ese viento no venga tan caluroso como podría llegar si no tuviéramos el mar Mediterráneo de por medio. La última parte es este medio natural que brevemente nombro qué es, porque cuando a partir de la siguiente sesión veamos cada clima, con cada clima vamos a ver cuál es su medio propio natural. Entonces, ¿el medio natural qué es? Pues bueno, básicamente el paisaje de esa área geográfica, ¿no? De esa localización. Y ese paisaje, ¿no? Pues tiene sus propias características. Tiene un clima diferente respecto a otro, flora diferente, fauna diferente, su relieve es diferente, todo es diferente y esto va a depender pues de su geografía y por supuesto del clima. En el medio natural vamos a encontrar todos los seres, estén vivos o no, ¿no? De la naturaleza. Y vamos a hablar del resultado que no conoce la actividad humana, ¿no? Si vamos a hablar de un medio natural mediterráneo, no vamos a hablar, pues, de que hay ciudades, ¿no? Obviamente las hay, pero nosotros nos vamos a dedicar, ¿no? Pues a esos bosques, a esa fauna, a ese suelo, a esas aguas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya con esto acabo esta lección. A partir de la siguiente veremos ya los respectivos climas que hay en todo el mundo. Y nada, espero no haber sido muy pesado y muy aburrido. Y nada, ya sabéis que para cualquier duda me tenéis aquí. Así que nada, nos vemos. Adiós.